Y esto trae un despertar, no para colapso de verdad o para división, sino porque realmente yo creo que cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos ha traído con propósito, ¿no? No somos niños, creo que los que estamos aquí, de alguna manera somos gente madura, que el Señor está preparando y está llamando, y de alguna forma nosotros vamos a trasladar esto que estamos recibiendo. Entonces, pues, unos despiertan un poco antes que otros, no sé, pienso yo. Y bueno, esas preguntitas, pues el apóstol tal vez se las puede responder mejor que yo. Y sé que esas cosas ocurren, yo también viví eso. Jorge le estaba contando ahorita, que cuando tú comienzas, lo que sucede, por lo menos en nuestro caso, despertamos, el Señor nos despertó a esto como desde el 91, cuando quien me despertó a mí fue el Espíritu a través del apóstol Ale González. Cuando yo le escuché a él, yo dije, no, esto es otra cosa. Y después que tú escuchas, después que tú degustas como el rema, hermano, después de ahí no hay vuelta atrás. O sea, ya tú como que no te encuentras, o sea, no te encuentras, quieres más, se despierta un hambre, se despierta un hambre por la palabra, algo que no te lo puedo explicar y que va creciendo, o sea, no te sacias, nunca terminas de disfrutar la palabra, de escuchar, de buscar conectar con quienes saben que realmente tienen un mismo espíritu. O sea, yo he estado en lugares donde hay cientos de personas, igualmente me he sentido que no quepo allí, que no soy de allí, que no puedo estar allí. Entonces eso es algo como que es un misterio del espíritu. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran presentar ahora que quieran hacer antes de presentar al apóstol y entregarle, para que él la responda durante la enseñanza? Aprovechar. Milcaris, Pastora Milcaris, usted está perfecta. Estoy escuchando. Tengo una pregunta. A lo mejor después. Ok. Diga, Mariana. Bueno, en la clase pasada, el apóstol le había dicho que puso un ejemplo específico que en la iglesia había personas que decían como eh, que ellos le decían a él que ellos tenían como el ministerio de apóstol, pero él decía, yo no le veo a esa persona las características ni los frutos para hacerlo. Entonces a mí me surgió la pregunta, ¿qué frutos y qué características entonces tiene que tener una persona para ser apóstol? ¿O cómo serían esas características para que una persona sepa que alguien es apóstol? Tu pregunta viene dirigida para saber quién es apóstol, si estás bajo una cobertura apostólica, si tu pastor tiene ese llamado, o ¿por qué específicamente viene tu pregunta? ¿Cómo alguien sabría que una persona tiene ese ministerio? ¿Cómo lo podrías tú identificar? Exacto, distinto. Porque el que lo tiene creo que sabe. ¿Cómo tú lo podrías identificar en una persona? Es tu pregunta. Exactamente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Lo mismo que dijo Oriana, me interesa eso. Mi amada Julieta, no te escucho. Mira a ver los audífonos. Vuelve a inténtalo a ver porque te escuchas bien lejos. En lo que la hermana Julieta resuelve sus audífonos, su micrófono. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. El apóstol estaba hablando sobre el maestro y el pastor, y él indicaba que el maestro daba la doctrina, y también tengo entendido que el pastor enseña la doctrina. ¿Qué tanta diferencia puede existir para distinguir o diferenciar el maestro del pastor? Esa sería mi pregunta. Julieta, ¿estás lista ya? Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí.
No, lo mismo que dijo Oriana, cómo uno diferencia quién tiene el llamado apostólico, digamos. ¿Cómo tú distingues a un verdadero apóstol? Es- Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues ya, aquí estamos. Buenas noches, apóstol, ¿cómo está? Bien, mi amado profeta, aquí muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Ay, a nosotros también nos alegra mucho que saque un tiempito para darle cariño a las naciones. Estamos muy gozosos de que esté con nosotros. Antes de que comience, le quiero contar un secreto porque yo a usted no le escondo nada. Esta gente le ha hecho bullying. ¿Usted sabía? Sí me contó y por qué, yo ya sé. Le hicieron stickers, le hicieron bullying, todas esas cosas. Nos gozamos, apóstol. Por ahí está la familia Quillan. Tuvimos un tiempo bien hermoso de adoración. Ahorita le damos a Jorge que nuevamente se integre y que saquemos ese tiempito. Y bueno, apóstol, yo sé que esta noche no nos podemos amanecer. Como quiera, siempre es un gusto tenerlo, una honra. Así es que adelante, un abrazo. Muchas Bienvenido. gracias. Gracias, mi amado profeta, y gracias a todos. No me contó el secreto. O el secreto era que me hicieron bullying, porque así me lo contó antes. Así que, bueno, les saludo a todos ustedes. Qué gusto estar nuevamente para tratar un tema importante que es de edificación y que viene a constituir como la base para poder desarrollar doctrina. O sea, lo que estamos viendo es poniendo una base para que a partir de ahí podamos desarrollar todo lo que vayamos a ver. En la medida que ustedes entiendan cómo es el cimiento, van a entender cuál es la estructura, el peso, el tamaño de una casa, etcétera. Entonces, voy a empezar respondiendo algunas de las preguntas que me acuerdo. Si me olvido, por favor, me las repiten nuevamente, me las recuerdan. A ver, la primera era cómo reconocemos, la que yo me acuerdo, cómo reconocemos que una persona es apóstol. Entonces, primero hay que saber lo que es un apóstol, ¿no? Recuerdan ustedes que son 5 ministerios según Efesios 4, del 7 al 11. Son 5 los ministerios. Y a mí me gusta siempre decirlos en orden, no en desorden. ¿Por qué? Porque escolásticamente no es conveniente confundir. Porque aunque es un ministerio quíntuple, así se le llama, son 5 ministerios, por eso se le dice ministerio quíntuple. Porque aunque es un ministerio conformado por 5 ministerios y es orgánico, también es funcional. ¿Y esto qué quiere decir? Que dentro de la funcionalidad tendremos que encontrar una manera ordinal de establecer los ministerios. Por eso yo siempre utilizo la mano y ahí para ustedes es más fácil, ¿no? Empezando desde el dedo, desde el pequeño. Entonces dice... Permiso, disculpe un momentito. Por favor, Oriana, ponga a grabar. No he visto que pongas a grabar. Dale, Sí, está grabándose. entonces, se diría apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Esa es una pregunta, si ustedes me preguntan qué nos va a tomar en el examen, porque les vamos a tomar examen y si no aprueban, reprueban. Entonces, esa es una pregunta que va. ¿Cuál es? Hicieron bullying, no hicimos bullying, no. ¿Cuál es el orden de los ministerios? Orden, sí. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es un apóstol? Apóstol literalmente es la traducción de enviado. Eso significa apóstol o apóstolo. Apóstolo significa enviado. Entonces, ¿qué es un enviado? O sea, si yo voy y le envío a alguien, les pregunto a ustedes, si lo envío, ¿cuál será la pregunta lógica acerca de ese envío? A ver. ¿Quién lo ¿A envió? qué lo envía? Perdón, ahí hay dos preguntas muy buenas. La primera que escuché por ahí.
¿A qué fue vino enviado? o a qué fue enviado? Ajá. ¿A ¿A qué qué fue enviado? Exacto. ¿Para qué fue enviado? Y la segunda pregunta es, ¿quién lo envió? Una persona tiene que, note, hay dos características que, que a usted le van a clarificar mucho el panorama. ¿Para qué fue enviado? ¿Y quién lo envió? Entonces, al principio habían características para señalar un apóstol en la época de nuestro Señor Jesucristo, que yo lo dije la vez pasada. Recordarán ustedes que una de las características para reconocer un apóstol era haber visto presencial y físicamente al Señor Jesús, lo cual eliminaba al apóstol Pablo, quien decía que él también lo había visto, pero en gloria, y porque lo vio en gloria se quedó ciego. Pero esos requisitos son interpretaciones de concilios, porque eso no dice la Biblia, es decir, no dice requisitos de un apóstol, así son, como sí dice de los obispos o diáconos, que más adelante vamos a ver que ya son funciones dentro de la iglesia de servicio más que ministerios. Entonces, lo primero, ¿quién envía al apóstol? ¿Quién envía al apóstol? Ustedes recordarán que el Señor, vamos a empezar, veamos quién es el primer apóstol. ¿Quién es el primer apóstol? A ver, díganme ustedes, ¿quién es el primer apóstol? Pedro. Yeshua. ¿Pedro? Pedro. ¿Quién más dice algo? Jesús. 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 Claro. Jesús es el primer enviado. Entonces vámonos al espíritu de la enseñanza en el libro de Isaías. Capítulo 61. Que concuerda, recordarán ustedes, que concuerda con Lucas, ¿no? Si se acuerdan, esta porción va a concordarla con Lucas. O sea, Isaías capítulo 61, usted tiene que concordarla con Lucas, capítulo 4. Versículos 18 y 19. Pero vamos a ver esto de aquí. Entonces, el profeta advierte cuál va a ser la función del enviado del Señor. Y yo les preguntaría aquí, ¿por qué Dios envía al Hijo? ¿Y por qué no envía a nadie más a hacer esto? El Padre envía al Hijo y luego el Hijo envía a los que tiene que enviar. Esto es interesante. Dice Isaías capítulo 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Está sobre, ¿por qué? Y aquí viene el para, es decir, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenarse que a los afligidos de Sión, escuche, subraye eso, subraye, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces aquí hay una revelación muy interesante. ¿Para qué es enviada una persona? De acuerdo con el para qué, usted se va a dar cuenta qué ministerio tiene. ¿Y cómo me doy cuenta del ministerio? El para qué se determina por la función. Es decir, ahí veo, en una de las pantallas, veo un micrófono, una guitarra, veo un asiento, está muy bonito. Lamento muchísimo haberme perdido, pero bueno, ya habrá la oportunidad. Yo venía de la iglesia, en cambio, tocando batería. El día de hoy me tocó la batería. Así que, ¿para qué es ese micrófono que está ahí? ¿Para qué es ese taburete que está ahí? ¿Para qué es la silla que está ahí? ¿Para qué es la guitarra? ¿Para qué es el amplificador? ¿Y para qué son todas esas cosas? ¿Para qué? Para cumplir una función. ¿Cuál es la función del micrófono? Amplificar la voz. ¿Cuál es la misión cuál es la misión o la función del asiento? Permitir que el artista repose.
¿Cuál es la función del atril? Poner las letras. Aunque todos sirven a un mismo fin, su función es diferente. ¿Me explico? Porque el asiento sirve para hacer música, el micrófono sirve para hacer música, el atril sirve para hacer música, pero cada uno tiene una función diferente y va a surtir un efecto diferente. ¿Qué pasa si pongo el atril para sentarme y la mesa para poner el papel? Ahí usted se va a dar cuenta que no fueron diseñados para eso, sino que la función le va a dar cuerpo a la visión, a la misión, al propósito. Entonces, el apóstol fue enviado para, y va a sacar su visión y su misión del que lo envió. Es decir, yo voy a hacer lo mismo que hizo el que me envía. Entonces, él está para predicar buenas nuevas. Escuche, buenas nuevas. ¿Qué es la buena nueva? A ver, alguien que me resuma rápidamente en 3 palabras, ¿qué es la buena nueva? A predicar las buenas nuevas a los abatidos. Buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Jesús Perdón, nos reconciliación. redimió. ¿Cuál? Cristo murió por mí. ¿Cuál es la Perdón. buena noticia? Yo le voy a decir Salvación. la buena noticia. Usted va a reconocer a un apóstol, porque probablemente la predicación del pastor difiera del apóstol por la función que tienen. El apóstol tiene que activar la salvación eterna en las personas que fueron predestinadas para salvación. Por eso fue enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué es un abatido? Está hablando de un término de combate, ¿verdad? Un abatido es uno que está en la refriega, le dan un balazo, cae y producto de un combate quedó yacente. Es un término militar. Entonces, ¿qué va a hacer un apóstol? Un apóstol va a ir con, pero un apóstol, ¿verdad? Va a ir con el mensaje de la buena nueva. Bueno, ¿por qué ahora a usted le entrenan en el combate? Cuando usted está en la academia militar, le entrenan, le dicen cómo tomar el fusil, le dicen cómo esconderse, le dice un montón de cosas. Entonces, usted va a entender que alguien le puede reclamar al soldado por haberse dejado abatir, porque en cierta parte tiene responsabilidad por no haberse metido en la trinchera, por no haber utilizado el fusil en debida forma, y está abatido. El asunto es que está abatido. Muchos de nuestros compañeros de la milicia, muchos de las personas que están ejerciendo un ministerio, todavía están luchando con el asunto ese de la salvación, porque la salvación es el real combate. Hay mucha gente que piensa que la salvación se pierde porque está sustentándose en sus obras. A la persona que el enemigo, la maldad o la doctrina de los hombres ha logrado quitarle la seguridad de salvación, salvación que tiene que estar radicada única y exclusivamente en la fe de nuestro Señor Jesucristo, al que lo logró convencer de lo contrario, está abatido. ¿Por qué? Porque en el primer pecado que cometa, que lo va a cometer tarde o temprano, se va a quedar sin capacidad de poderse levantar. Esa es una doctrina que lo dejó abatido. Entonces, cuando llega el Señor, lo que hace es predicar buenas nuevas a los abatidos. Yo no vine para los sanos, yo vine para los enfermos. Y uno piensa que es solamente para los que tenían lepra o para los que estaban muriéndose, etcétera, etcétera. No es eso el contexto al cual se está refiriendo. Se está refiriendo yo he venido a dar buenas nuevas a los abatidos, no a todos, sino a los abatidos, a los que fueron producto de una mala enseñanza que les dejaron ahí. Por eso es que los apóstoles fueron enviados primero al pueblo israelita y Jesús fue enviado primero al pueblo israelita. Como el pueblo israelita no lo recibió, él tuvo que irse a los gentiles y todos ellos fueron abatidos de una u otra forma. Los gentiles de diferente manera, pero los israelitas con una doctrina. El yavismo no sustentaba sino en las obras la salvación y hasta ahora quienes no han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y como el Mesías todavía siguen esperándolo y por lo tanto ellos están aferrados al sistema ritualista de la ley. Entonces, la buena nueva es esta. Hermano, yo no sé qué piense usted acerca de y esto no significa que seamos alcahuetes. Por favor, quiero establecer esto con muchísimo rigor. Pero la palabra de Dios dice claramente que usted es salvo por gracia, por medio de la fe, y esto no es de usted, sino que es don de Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Así dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede ni ganar, ni cuidar, ni perseverar, ni mantener su salvación, por nada que usted haga.
Si usted logra tener un poco de levadura con respecto a esta doctrina, entonces usted tarde o temprano va a ser, repito, abatido. Uno es enviado en donde hay una gran cantidad de abatidos. Por eso dice, a predicar la buena nueva de la salvación, no de la sanidad, porque la sanidad es temporal, pero la salvación es eterna. Entonces, en ese sentido, el discurso del apóstol es diferente al discurso del maestro, porque el maestro le va a enseñar a usted santidad. El maestro le va a enseñar a usted doctrina. El pastor le va a decir a usted que usted guarde las obras que le son accesorias a una persona que ya es salva. Entonces, una persona que es salva, el pastor le está dando de comer, le va a decir, de ti se espera esto, de ti se espera esto y de ti se espera esto. ¿Me explico? El pastor cuida a las ovejas, hace que las ovejas se engorden, cuida de su pelaje, en fin, hace muchísimas cosas, cuida del rebaño, tiene celo, mucho más celo. El apóstol es el que va y le dice, oye, tú no eres lobo, tú eres oveja, entra al redil. ¿Me explico? Esa es la función del apóstol, predicar buenas nuevas a los abatidos. Tú estabas caminando en una manada que no era la tuya. Tú eres león, tú no eres hiena. Tú no tienes que estar en la porqueriza. Tu padre te está esperando. La buena nueva es que él no te va a rechazar, te va a recibir con los brazos abiertos. Corre a tu padre, porque tu padre te va a poner un anillo y tu padre te va a dar vestidura nueva y te va a bañar y te va a reivindicar los derechos del hijo. Eso normalmente hace un apóstol y usted va a reconocer si la persona es apóstol o no. Y eso trajo muchísima confrontación. Ese discurso hasta el día de hoy sigue rompiendo esquemas. No que el apóstol esté mal, no que el pastor esté mal en cuanto a su función, perdón, sino que cada uno cumple con lo que fue encomendado hacer. No sé si con eso respondo la pregunta. Entonces, en Hebreos capítulo 3 nos dice esto, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad ¿a quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí se afirma que Jesucristo es apóstol. Ahí usted está concordando Isaías capítulo 61 con Hebreos capítulo 3, apóstol es Jesucristo. Cuando me dicen no habían más apóstoles que los 12, está completamente perdido. Usted desconoce al principal que es Jesús. Porque la Biblia textualmente lo dice. Jesucristo es apóstol y además sumo sacerdote de nuestra profesión. ¡Wow! Tremendo, ¿no? El primer apóstol es Jesucristo, enviado para dar buenas nuevas a los cautivos, a los presos de apertura de las cárceles, y todo tiene que ver con una confusión religiosa, todo tiene que ver con una mala doctrina. Eso hace el apóstol. Rompe la tierra, echa la semilla y espera que dé fruto. Claro, el apóstol tiene algunas características, a veces no es tan agradable porque a qué tierra le gusta ser partida, a qué tierra le gusta ser rota. Si una tierra ha estado ya dando fruto y viene el apóstol y la parte, caramba. Si es que no se entiende lo que el apóstol está diciendo, pues le va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús. ¿Qué nueva doctrina es esta? Dice. ¿Qué nueva es esta doctrina? Pero tiene autoridad el que le está predicando. De tal forma que en Lucas capítulo 4 el Señor repite, vámonos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 18. Mire lo que dice ahí. Jesús estaba en Nazaret. A ese lugar no nos fuimos en Israel, mi amada profeta. No nos fuimos a Nazaret, pero este año nos vamos. Ya les dije que nos lleven a Nazaret porque es muy importante. Ahí está la sinagoga, en donde Jesús se levanta. En Nazaret afirma esto y dice, se le dio el libro del profeta Isaías, el que acabamos de leer, el capítulo 61, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nuevas a los pobres, mire que ya no son abatidos, sino ahora pobres. Él utiliza esta definición. Me ha enviado. Es apóstol, apóstolo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Entonces aquí empezamos a definir lo que es el apostolado. El apostolado tiene como característica romper la tierra. El apóstol es el que va a sentar doctrina. El apóstol es el que va a despertar a las personas que son reconocidas para guiar a un pueblo. Jesús era apóstol, pero también era pastor. Era pastor de 12 apóstoles, pero es apóstol del Padre, pero pastor de 12 apóstoles. Interesante. Entonces, ¿yo soy apóstol de quién? Yo soy apóstol de la profeta Leida. No. Yo soy apóstol de Jesucristo. Y como apóstol cubro a la profeta Leida. ¿Usted es mi apóstol? Sí, soy su apóstol. Pero originariamente no es muy propio decir que yo soy apóstol de, porque a mí me constituyó el Señor. A la profeta Leida le constituyó el Señor. La profeta suya, por filiación, es la profeta Leida. ¿Me explico? Pero por constitución, ella es profeta de Jesucristo. Y ministra profecía a los hermanos. Parece un juego de palabras. Entonces me puede decir, ¿hablamos con propiedad que ella es mi profeta? Sí, es su profeta. ¿Que es mi apóstol? Sí, soy su apóstol. Pero también soy apóstol de Jesucristo. ¿Me explico? Pablo, cuando reivindica en Gálatas capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. No de los hombres, ni de hombres ni para hombres, sino que yo soy apóstol de Jesucristo. Es decir, me envió para explicarles esto. Y en el libro de Gálatas, ¿alguien ha leído lo que es el libro de Gálatas para no entrar muy profundamente allá, sino que hagan una reseña? Que me den así rapidito el corolario del capítulo 1 del libro de Gálatas. En lo que lo buscamos, apóstol, yo también quería hacer una pregunta, a ver si la podía responder durante esta intervención. La diferencia entre un apóstol y el manto apostólico. Ya, ok. Entonces, ¿quién leyó el libro de Gálatas? Escucho una voz del cielo que dice chocolate. A ver. A ver, ¿qué dice el...? Todas lo han leído porque yo se lo di de asignación. Vamos, Laura. A ver, Laurita, buenas noches. Dígame, ¿de qué habla el libro de Gálatas en el capítulo 1? De la insensatez de los Gálatas. Yo les voy a pedir, mis amados, que hagamos lo siguiente. Para poder comprender esto, vamos a tener que leer unos libros que son sumamente importantes. Para poder entender el ministerio quíntuple, tenemos que leer Efesios íntegro, la carta a los Efesios íntegra. Tenemos que leer el libro de los Gálatas íntegro. Tenemos que leer el Evangelio de Juan íntegro. Tenemos que leer el libro de los Romanos íntegro. Con esos 4 libros ustedes entienden perfectamente la doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo no era la doctrina de los fariseos. Existen 3 tipos de doctrinas. ¿Qué tipos de doctrinas existe? Doctrina de Dios, doctrina del demonio y doctrina de hombres. La doctrina de Dios es la doctrina apostólica. La doctrina del demonio es una doctrina herética que adjudica deidad a el enemigo. Y la doctrina de los hombres es la que otorga de una u otra forma realce exacerbado a los hombres. Y tienen su propio entendimiento acerca de lo que es Dios, del cosmos y de todo lo demás. Entonces, dentro de la doctrina de los apóstoles, el apóstol de Jesucristo siempre le va a predicar a usted de la gracia, que es el medio para que el hombre sea salvo. Yo he venido a predicar buenas nuevas a los abatidos, en Lucas, buenas nuevas a los pobres. ¿En qué consisten las buenas nuevas? Que ustedes, ¿se acuerdan cómo Jesús les trataba a los discípulos? ¿A cuánto les gustaría que Jesús llegue a su congregación y le digan, tú eres un discípulo que tienes un gen de incredulidad y además eres pervertido? ¿A cuánto les gustaría eso? Eso es lo que así les trataba Jesús a sus discípulos. Les decía, generación incrédula y perversa. O sea, ustedes ni creen y además son pervertidos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahora, que yo le diga que usted es pervertido o pervertida es una cosa porque a mí no me consta. Perdonen la broma de mal gusto, pero a mí no me consta, ni tampoco a usted le consta.
nada de eso, pero a Jesús sí le constaba porque Él es Dios. Entonces Jesús les dice, generación incrédula y perversa. Y a pesar de que ustedes son incrédulos y pervertidos, yo los salvo con mi sacrificio. ¿Qué les parece? Esa es la doctrina de la salvación. Y entonces ahí les rompí el paradigma mental porque ellos estaban acostumbrados que el que hace estas cosas en la ley, por ellas vivirá. Pero el asunto es que nadie la había hecho. Entonces se dieron cuenta de que no podían alcanzar la salvación por esfuerzo propio, absolutamente nadie. Nadie iba a alcanzar la salvación por mérito propio ni por esfuerzo propio. Esa es la buena nueva. El apóstol legítimo, el legítimo le va a hablar de las buenas nuevas. El legítimo. Y algunas personas dicen, es que hay personas que hablan más de la salvación por obras que por la fe. No es apóstol. Y no necesariamente puede ser que no sea apóstol, pero hay pastores que tienen la confusión, no porque estén mal, ni sean herejes, ni nada, sino que la función principal del apóstol es recibir salvación en forma de buena nueva. Y esa es la grande buena nueva, y así es como se van a hacer. De ahí que el pastor y el maestro son los dos que van a hacer algo así como un sedazo. Ellos van a cernir, a ver quién es el que puede soportar este peso de gloria, porque aparte de la salvación, o sea, el apóstol los pone en confrontación con la salvación, pero el pastor los va a agarrar en el proceso de la santificación que viene a partir de la salvación, porque la salvación produce 3 efectos que son justificación, santificación y regeneración. Entonces, en esos 3 efectos, el pastor trabaja. Él toma a la persona aquí. El evangelista hace algo así como lo que hace el apóstol. El apóstol y el evangelista llevan gente a la iglesia. Planta una iglesia y la gente empieza a llegar. Entonces, claro, mucha gente dice, es que a mí me gusta mi apóstol porque el apóstol siempre tiene una palabra motivante, siempre tiene una palabra, si a usted le gusta mi manera de predicar los días domingos porque soy muy motivador, va a llegar un rato en el que usted va a decir, bueno, me está haciendo falta un poco de exhortación. Y ahí es en donde tiene que aparecer el maestro. Yo de cuando en cuando les dejo a mis pastores que prediquen, porque ellos, como están con las ovejas, sí traen una exhortación. Y ellos no están negando que la salvación es por gracia, pero sí están llamando al hombre a un comportamiento adecuado. ¿Me explico? Y ahí viene el perfeccionamiento de los santos. Yo le llamo a la salvación, ellos le llaman a la santificación. Son procesos diferentes. Entonces, en eso difiere un pastor en cuanto a la doctrina, a la manera de enseñar la doctrina y el apóstol. Los dos enseñan la misma doctrina, pero el uno exige cuestión de más. función, es cuestión como usted explicó la semana pasada, de funcionar. O sea, para el ministerio quíntuple es para funcionar dentro de un diseño. Dice Efesios, para perfeccionar a los santos. Uh-huh. Yo le doy la convicción y la certeza de su salvación, pero viene el pastor y le da la certeza y la convicción de su integridad. ¿Por qué? Él no le va a decir, es que usted tiene que hacer obras justas para ser salvo, sino usted tiene que hacer obras justas porque es salvo. Es una consecuencia, pero se le demanda. Usted tiene que dar de comer a los pobres. ¿Se acuerda que a Pablo le tienen que recomendar? Pedro le tiene que recomendar, me dijo que no me olvide de dar de comer a los pobres, lo cual procuraré hacer con diligencia. Porque Pedro, a pesar de ser apóstol, tenía más corazón de pastor, porque Dios le dio 2 ministerios. Le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. El ministerio primario, de Pedro era pastoral, mientras que su oficio era apostólico. Entonces, el apóstol, yo siempre digo esto de aquí, ¿cómo reconocemos a una oveja? De las características que les estoy dando. Porque la oveja huele a oveja, camina como oveja, está gorda como una oveja, tiene churros como una oveja. Tiene pelo de oveja. Sí. Es torpe como oveja. Así es. Huele Entonces, oveja, camina como oveja. Es oveja. Es oveja. mientras usted está como oveja, usted puede ser un gran apóstol, pero primero tiene que ser oveja. Porque le tienen que llevar hasta que llegue alguien que ya le vio que usted está un poquito más crecido y que usted puede llevar a la grey. Ah, usted es un líder del rebaño. Y ahí van a empezar a salir. ¿Quién identifica? Yo no puedo decir porque hay gente, y me refiero a la pregunta que también me parece que hacía Iván. Hay mucha gente que dice, pero yo siento que yo soy apóstol. Uno no siente el apostolado. Uno camina en el apostolado. Y viene otra persona y lo reconoce. ¿Ya? No, por eso es que dice que la palabra de Dios constituye los ministerios, pero la iglesia los reconoce. Y ahí viene lo que estaba diciendo mi profeta Leida.
Una cosa es el oficio apostólico y otra cosa es el manto apostólico. Entonces, ¿qué es el oficio? El oficio es la característica innata que tiene el hombre por la delegación que Dios le dio con respecto al oficio. Cuando hablo de oficio estoy refiriéndome a uno de los 5. Y el manto es el beneficio que se obtiene producto de ese oficio. Es decir, mi manto le va a beneficiar a usted en la certeza de su salvación. Si ustedes me escuchan, y ustedes después de haberme escuchado 4 o 5 veces no salen con certeza de salvación, ahí está pasando algo raro, raro. Y ahí tendrá que entrar, por ejemplo, el profeta para liberar, ¿verdad? Porque hay algo que le está impidiendo recibir eso que es doctrina de Cristo. Doctrina de Cristo. Y esa doctrina está opuesta con la doctrina de los demonios. Entonces el demonio a usted le hace pecar hace 10 años. Que usted haga una cosa que usted mismo no se puede perdonar. A usted le ha perdonado todos, el pastor le dice que usted está perdonado, que usted es salvo, pero usted dentro de usted mismo, usted se condena y se condena y se condena y se condena. Hasta que llega alguien como yo y le dice así, en el nombre de Jesucristo, ninguna condenación hay para ninguno de los que están aquí, de los que andan en el Espíritu, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, usted no tiene ni una sola condenación, del pasado, del presente, ni del futuro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Usted no va a ir a dar cuentas de condenación en el tribunal, ni tampoco en el juicio ante el gran trono blanco. Usted no va a ir a dar cuentas para ver si salvo o no salvo. Usted pasa directamente a la salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que usted tiene que hacer, porque si usted, yo le doy esta doctrina, y usted tiene que ir a predicar, de pronto usted se va a acordar en una noche, en el hotel, como nos toca a los apóstoles muchas veces, estamos en un hotel, y de pronto viene una idea a la mente, y uno se acuerda de algo que hizo en el pasado, y se empieza a autocondenar. Si uno no tiene bien asentada la doctrina de Cristo en el espíritu, en el corazón, en el cuerpo, podría ser víctima de sus propios pensamientos y dejar ahí, no, yo no sirvo para esto, me retiro. Yo creo que no nací para las naciones. Mi llamado no está sustentado con la santidad del cual me predicó tal pastor. Para eso tú necesitas un apóstol, para que te levante ese ánimo de guerrero. David era un hombre que entendió perfectamente la gracia. Él no ministraba sus dones, su talento, su capacidad, su facultad de hacer guerra. Él no la ministró según su carácter, sino según su llamado. No te olvides que yo te saqué detrás de las ovejas, de la majada. No te olvides de donde Dios te saqué. Y Dios ratifica una y otra vez que aunque haga lo que haga, este es mensaje apostólico, hagas lo que tú hagas, hermano, hermana. Si es que tú estás llamado a hacer una gran cosa, no hay cosa en el mundo que pueda impedir tu llamado. No hay ninguna cosa, ni tu propio pecado. Uy, Padre Santo. ni tu propio pecado te impide que tú llegues al cumplimiento de tu propósito. Porque en el caminar del propósito, Dios te santifica, porque tú no te santificas, tú no te justificas y tú no te regeneras. Tú recibes la santificación de parte de Dios, tú recibes la justificación de parte de Dios y tú recibes la santificación de parte de Dios, la regeneración. De tal forma que en el proceso Dios lo va a hacer. Cuando tú estás queriendo hacer, Jesús no hace. Hasta que tú le dices, bueno, ya no puedo más. Qué buena noticia. Ahora entro yo. Hoy, en este momento, te voy a santificar. Cuando uno se quiere santificar y santificar, Dios da una sanción severísima en Isaías capítulo 66 acerca de los que se santifican. ¿Se han leído esa porción, verdad? ¿Se han leído? Levante la mano quien no ha leído. Si es que es la mayoría, le lo quería leemos. hacer una pregunta también. ¿Será que también, será por esto que estamos discutiendo hoy, que muchas de las personas, de los ministros que el Señor ha llamado, no han logrado como comenzar a caminar dentro de su propósito, su llamado, porque todavía manejan estos paradigmas o no se les ha revelado esto de alguna manera? Creo que esto es un entrampamiento que de alguna forma el sistema fuimos mal enseñados. Entonces, no hemos, hay algo que a mí hace un tiempo yo vengo diciendo a las profetas, la iglesia, mucha iglesia del Señor dice ser iglesia y no tiene revelado ni siquiera la diferencia entre reino y salvación. Se han quedado solo en lo que es la salvación y ni siquiera lo tienen revelado de la forma correcta. Y creo que muchas de las personas que no han avanzado dentro de su llamado, su propósito, ese ha sido uno de los factores.
ese, y el otro es el que están esperando sentirse completos, habilitados, esto, no sé, con alas volando perfectos como para ejecutar. Y yo creo que lamentablemente eso no se da de repente. Así es, así es. Bueno, yo vuelvo a repetir que aquí yo no estoy queriendo quitarle a nadie el deseo de ser santo. No le estoy diciendo no quiera ser santo. Pero es que eso lo va a hacer Dios. No sé, voy a decir lo que decía mi apóstol Alex. Él decía, mira vos, no sé a vos, pero a mí me repugna esa gente que quiere hacerse la santa. Y yo me quedaba así como, a veces yo mismo he sido ese, mi apóstol. O sea, la cosa es que a veces uno quiere asumir una posición de piedad que no la tiene, porque la piedad se va a reflejar por la obra del Espíritu Santo que Dios hace en el hombre y en la mujer. No hay nada más horrible que una persona que no es genuinamente lo que tiene que ser. Entonces usted es santo porque Dios es santo y Dios le santifica. Pero usted no es santo porque usted quiere ser santo y se santifica usted. ¿Me explico? Porque si usted se puede santificar y salvar y justificar a usted mismo, cuando usted llegue donde Dios le va a decir, esta es mi obra, Señor. Es más, tú me tienes que dar todo el cielo porque yo mismo me hice a mí mismo. No, 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 espérate. Tú no te has hecho nada. Isaías capítulo 66. Mire lo que dice ahí. Isaías capítulo 66. Quisiera que alguien lo lea. Esto es una falsa piedad, Jehová ¿no? dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Perdón, ¿Dónde está perdón, la casa que me habéis? perdón. Es Isaías capítulo 66, versículos 16 Sí. y 18. 18. Del 16 al 18. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán, Talados. perdón, Talados. talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. El versículo 17, gracias, Normita. El versículo 17 nos muestra exactamente lo que le estoy diciendo. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, así como los que comen carne de cerdo y carne de ratón, serán talados juntamente. Y uno dice, bueno, pero qué cosa tan terrible. O sea, no hay que santificarse. No, tiene que dejar que Dios lo santifique. Tiene que dejar que Dios lo santifique. Iván creo que está levantando la mano. Adelante, por favor. Apóstol, yo entiendo por santificación que es como ser apartado por Dios, ¿no? No sé si yo estoy equivocado, Es parte, sí. ¿sí? Entonces, pues digamos lo que yo he entendido hasta ahora, pues como Dios es el que santifica porque quiere decir que lo aparta a uno. Ya. Yo digo que, digamos que las personas no deben buscar la santificación, más bien deben buscar es como caminar, digamos, como en integridad, ¿no? Que sería algo muy diferente, ¿no? A ver, Que es como reflejar la vida de Cristo en sí, ¿no? estoy buscando las palabras en mi cerebro lo más eufemísticas posible. Ujú. A ver. Dios santifica. ¿Y qué significa ser santificado? Porque nosotros no somos santos, nosotros somos santificados Ujú. por la obra del Señor en nuestras vidas. El que nos santifica es Él. El efecto de la santificación es ser apartado para. Ujú. Es decir, si yo me alejo del pecado, obviamente me acerco a Dios. Y esto significa que soy apartado de. Pero esa acepción de santificación no es completa. Porque si solamente soy apartado para, el diablo estaba junto a Dios y pecó. ¿Me explico? Él caminaba entre las piedras de fuego. Él paseaba entre los querubines. Entonces la santificación no necesariamente tiene que ver con cercanía y con apartamiento,
sino que la santificación tiene que ver con fruto del Espíritu obrando en la persona. Exacto. Fruto del Espíritu obrando en la persona. Si el Espíritu que es santo se deposita en la persona hará obras dignas de justicia y santidad y de santidad. Por eso dice la palabra de Dios que a los discípulos les dijo, antes de que ustedes vayan a hacer nada, esperen que les venga el Espíritu. Entonces lo que tendríamos que tratar de buscar en primer lugar es ser llenos del Espíritu, y vamos a dar cuenta de esto de aquí. Efectos de la llenura del Espíritu. ¿Cómo usted sabe que una persona es llena del Espíritu? Una persona es llena del Espíritu porque ama las cosas de Dios, busca las cosas de Dios. Les voy a decir esto de aquí que suena un poco horrible, pero así es. Yo sí toco con la guitarra una que otra canción del mundo. Sí lo hago, pero trato de ser selectivo en las canciones que las toco. ¿Verdad? Yo creo que David a Betsabé no le cantaba el poderoso de Israel, sino qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Algo así. No le he cantado una canción, un himno del poderoso de Israel. Y creo que ningún novio en la noche de boda le está cantando, Jehová es mi guerrero. ¡Wow! ¿No es cierto? No va a ser ese tipo de cosas, sino que vamos a ver. Iván se ríe, está de acuerdo. Ah, hermano Iván. Ya. Pero una cosa es que cantemos eventualmente y según la ocasión, una que otra canción de estas. Y otra cosa es que nos guste y nos domine esa música. ¿Me explico? Usted va a saber si es que está lleno o no del Espíritu Santo, por ejemplo, por la música que escucha. Por las compañías de las personas con las que le gusta estar. ¿A usted le gusta estar con una persona que le gusta el trago, que le gusta todavía estar haciendo cosas terribles? Ahí queda una seria duda de que esté lleno del Espíritu y que haya sido santificado. Ese es un proceso, ¿no? El proceso de santificación es diferente con el que recién empieza que con el que está 20 años. Se espera más del de 20 años que el que recién está empezando. Entonces la santificación es un proceso. Es un proceso en donde el Espíritu Santo nace en la vida de un hombre y crece en la vida de un hombre. Y luego manifiesta eso que es él. Entonces él pone el querer y el hacer. Usted va a ser santo no porque usted se quiere apartar, sino porque usted es santo. Y no encuentro otra. El que es, y es porque el Espíritu está dentro. Entonces hay gente que quiere hacerse más santo ayunando. Yo voy a ayunar para ser más santo. Entonces, claro, al día que no ha comido nada está maldiciendo porque tiene hambre y dejó de ser santo. Entonces, uno tiene que entender que el proceso es ese, el querer y el hacer. ¿Cómo determinamos un hombre que está en proceso de santificación y que ha sido santificado? Por el querer. ¿Quieres un vaso de whisky? Al que se le hace agüita a la boca cuando lo pronuncié, a ese le falta todavía un poco de presencia del Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo morando adentro, eso le va, perdónenme, pero eso le va a repugnar. La persona que tiene el Espíritu Santo de Dios va a dejar de fumar porque el Espíritu Santo habita dentro de él. No porque le convencieron en la célula que eso es horrible, que la marca Marlboro Light es terrible. No, así no se convence a nadie de dejar el pecado. ¿Me explico? El Espíritu Santo convence. Esa es obra del Espíritu Santo, convence. ¿Y por qué convence? Porque está de adentro. Un hombre convencido es alguien que no le han sugestionado, sino que tiene una formación, tiene un trasfondo, tiene una llenura. Es el Espíritu de mi Padre el que me hace que yo sea de tal o cual forma con respecto, por ejemplo, a la ética. ¿Ya? Eso de ahí es algo que va adentro. Entonces la santificación es un fruto. La santidad es un fruto que produce un apartamiento de las cosas del mundo. Sí, es una de las acepciones. Me acerco más a Dios. Ahora, hay cosas, no sé si a ustedes les pasa, pero yo videos así de mucha violencia, no puedo ver. No puedo. Quizás cuando recién empecé en el caminar cristiano no había la facilidad que tenemos hoy, pero cuando yo empecé a caminar activamente sirviéndole al Señor y todo lo más, probablemente lo pude haber soportado. No puedo, de ninguna manera, no puedo ver crueldad contra un animal, por ejemplo. No puedo ver crueldad contra un niño, no puedo ver crueldad contra un feto, no puedo. Es decir, yo no puedo ni siquiera por efectos de enseñanza mostrar algo así. Usted me va a decir, ¿y por qué? Porque ya está el Espíritu Santo. Me explico, hay ciertas cosas. Y espero que en otras cosas el Espíritu Santo siga gobernando y dominando las partes de mi ser para que yo no lo quiera hacer desde adentro y por convicción. Y no porque en la iglesia te dijeron ya no te tienes que ir a la fiesta del viernes.
porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que eso de ser santo es un fruto. Bien. Noelis, por favor, profeta, bendiciones. Bendiciones, apóstol. Bueno, no, ya creo que redundó bastante, pero era lo que tenía en mi mente, que algo que he tenido en mi vida es que nunca he tratado de como demostrar algo que no soy, porque digo, si yo no puedo tener transparencia, o sea, ¿qué me importa a mí demostrar algo, mostrar algo delante de los hombres si no lo puedo hacer delante de Dios? Entonces, a veces mucha gente se está preocupando de decir, ay, no, yo no hago esto, o no sé qué, y yo, sinceramente, si lo hago, es porque está ahí, entonces, ¿para qué lo voy a estar ocultando? Por ejemplo, a mí sí, hoy, nombraron lo de que una piña colada, y yo, ay, qué rico, vamos a ir un día a tomarnos una piña colada. Y otras personas dijeron, no, pero yo nunca tomo. Yo no tomo, la verdad no tomo. Una vez cada 6 meses me tomo ¿Qué es un una poquito piña de colada? ¿Ah? Una piña colada, ¿no sabe qué es? Sí, sí, sí. Sí, sí. Colada. No, sí sé. Entonces, sí, y mira, cuesta explicarle a la gente, y yo decía, no, la verdad, sinceramente es que las personas no, y yo sé que hacen otras cosas peores. Yo decía, bueno, yo soy aquí la que hace cosas malas, ok. Pero bueno, creo que sí, ¿verdad? Lo que usted dice, la santificación la hace el Padre, y ¿para qué querer mostrar algo que sinceramente no está dentro de tu corazón? Bueno, aguántenme. Y otra cosa que me duele, es que es bien difícil, porque veo gente que tiene 20 y 30 años, gente bella que ama al Señor, y creen que van a perder la salvación, y tienen una gran preocupación por los hijos, y dicen, no, pero es que él hace esto, o no hace esto, y así no se va. Hasta los mismos apóstoles a veces parece que ellos no han entendido que la salvación es por gracia, porque de repente dicen, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a perder mi salvación, una cosa así. Y yo a veces me quedo, pero bueno, ¿qué pasa Bueno, aquí? ahí estamos hablando de lo que decía. Al árbol se le reconoce por el fruto. Y si es que una persona que dice que es apóstol le dice eso, usted ya sabe que esa persona probablemente sea pastor, evangelista, pero apóstol no es. Porque no está sentando doctrina. Él tiene que generar certeza. Realmente, apóstol, creo que la mayoría de las personas, en su gran mayoría, por no decir todas, no generalizar, la mayoría de las personas nos han tratado, porque bueno, conmigo, eso como que miden los pecados solamente desde un punto, el pecado moral. Sin embargo, hay pecados, por decir así, que no se ven. Yo pocas veces he escuchado a una persona sincerarse y decir, venir a una administración conmigo y decirme, yo vengo a confesar que soy bien envidioso. Sabe que yo tengo... ¿Cuándo usted ha escuchado decir a una persona esto? Perdóname, Señor, porque soy bien envidioso. Perdóname, Señor, porque soy bien hipócrita. Perdóname, Señor, porque soy bien chismosa. Perdóname, Señor, porque soy bien embustera. Perdóname, Señor, whatever, ¿no? Entonces, solamente pesa o por los pecados morales, por los que se ven, pero igual, los que no se ven. ¿Qué hacemos con eso? A ver, no sé si meterme en camisa de 11 varas, porque tengo todavía 9 preguntas ahí que no he contestado. Y no he empezado todavía la enseñanza, así que creo que vamos a terminar con las preguntas. A ver. Hay pecado, yo les expliqué la vez pasada, hay pecado vertical y hay pecado horizontal. El pecado vertical es contra Dios y el pecado horizontal es contra el prójimo. El pecado vertical contra Dios, rebelión, idolatría, incredulidad. Ese pecado, ese que es contra Dios, ese pecado no es perdonable. Una vez que usted ha llegado, ese no se perdona, porque es contra Dios. Pero todos los pecados horizontales tienen una solución, que es la sangre de Cristo, porque Cristo perdonó nuestros pecados. Si usted se rebela contra Dios y dice Dios no existe,
¿de qué gracia está hablando? Pero si usted dice, yo pequé siendo mentirosa, como dice la profeta, pero está Cristo y creo en Cristo y le pido al Señor que me limpie, el Señor limpia y cubre ese pecado. Y la sangre de Cristo es efectiva. Pero si usted niega el poder de la sangre, ese es pecado de incredulidad. Entonces ahí usted va a darse cuenta que el hombre lo que no ha hecho es entender la doctrina. Entonces él le va a cubrir no multitud de faltas, sino él va a cubrir todas sus faltas, todos sus pecados. Así que, repito, al apóstol se lo reconoce por su función, y la función doctrinariamente del apóstol es generar gente que se pueda hacer cargo de otra grey. Por ejemplo, si en este lugar yo veo que hay personas que no están seguras de su salvación, yo, mi amada profeta y profetas en general que están aquí, yo a esa persona no la envío, porque va a ser un ente contaminante del resto. Entonces, el apóstol envía para enviar. Eso hizo Jesús con los suyos. Característica de apóstol. Él es enviado para enviar. Él recibe de gracia, da de gracia. Luego, los que vamos recibiendo, recibimos por gracia y damos de gracia. Y damos de gracia. Y damos de gracia. Yo he venido para que tengan vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que predicar? Vida. Ser evangélico, ya les dije la vez pasada, o una de estas veces, ser evangélico significa creer en que soy salvo por gracia por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Cristo. Eso es ser evangélico. El que es evangélico en esos términos y bajo esos parámetros tiene la certeza. Muy bien, voy a seguir con las preguntas. ¿Cómo identificar un apóstol? Ya les acabo de decir. Diferencia entre pastor y maestro. El maestro echa la doctrina. El pastor lo que hace es cuidar en general el estado de la oveja. Le da una norma conductual. El pastor es el que se le encomienda, es el que le va a guiar desde que nace, durante todo su caminar y aún de anciano. El pastor nunca deja de ser pastor, por ejemplo, de un apóstol. Pongamos el siguiente ejemplo. Yo soy pastor de una congregación y ahí llega un muchacho de 15 años. Empieza el muchacho de 15 años a caminar en la palabra del Señor, y le restauro, le doy palabras de ánimo. Luego este muchacho recibe un llamado, camina en integridad, se casa, es constituido ministro, y en eso peca, lo levantamos, se levanta, hace un gran ministerio, lo enviamos, y yo sigo siendo ya más viejo que él, pero él sigue fungiendo como, y de pronto lo llamo y es apóstol. Y lo sigo dirigiendo. Ahí es donde el pastor tiene que seguir cuidando su oveja, que no ha dejado, el apóstol no ha dejado de ser oveja del prado del Señor Jesucristo. Solo que ahora ya es más grande, ya tiene más lana. Ahora ya es carnero, probablemente ya tiene un par de cuernos para defender a su manadita. Entonces, lo que estoy diciendo es que siempre el pastor va a cuidar de la salud integral. El pastor es el que hace eso, cuida a la oveja, si se mete en un problema la rescata, etc. El maestro se encarga de darle conocimiento y punto. Ese es el maestro. El maestro va a sentar la doctrina, probablemente no sea tan dócil y tan gentil como su pastor. El pastor va a ser mucho más dócil porque se trata de su ovejita, la que le conoce desde pequeña, se encariñó con ella. El maestro, en cambio, recibe revelación y le va a decir, le duela o no le duela a la oveja. Ahí va. Entonces, tener maestros es bueno. Por eso le digo que de vez en cuando es bueno poner a los maestros a que exhorten. Es bueno poner a los pastores para que consuelen. Es bueno para poner a los profetas para que dirijan. Es bueno poner a los apóstoles para que envíen. Es bueno poner a los evangelistas para que hagan crecer la iglesia. Y así una serie de cosas. Cada uno se lo reconoce según su función. Seguimos entonces. ¿Por qué en la actualidad en la iglesia no se habla o funciona el apóstol? Yo lo había explicado la vez pasada acerca de esto, y hay una doctrina del concilio de Nicea y de Trento, en donde era un concilio católico, en donde se llegó al acuerdo de establecer que los dones del Espíritu, los dones del Hijo, habían cesado y que eran solamente para la iglesia del primer siglo. Entonces, la iglesia cristiana del primer siglo, dicen ellos, según esa interpretación, ya sentaron las bases y por lo tanto ya no se necesitan más apóstoles, ¿verdad? Esos dones ya cesaron porque el fundamento de la iglesia fue en el primer siglo y ya no hay más. Y a ese mover se le llama como el cesacionismo, es decir, que proclama la cesación de los dones y de los ministerios. Y si es que nosotros entendemos que el protestantismo surge del catolicismo, que a su vez nació con este error doctrinario, pues ahí entendemos que también en las iglesias cristianas va a haber este error, que se corrige con una buena enseñanza, y para eso es un maestro. Un maestro es el que le va a enseñar esta doctrina
y le va a explicar claramente. Ahora, también es cierto que no todos son apóstoles. Y al apóstol se lo va a reconocer por sus frutos. Si un apóstol no es apóstol, hacemos muy mal. Y ese es el problema. Y aquí les voy a decir otra cosa. Yo hago mucho evento, mucho congreso, pero los congresos, a mí como que no me gusta que a pesar de que sí nos dan una guía, pero a veces llega el profeta y le dice, tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres esto. Y me despiertan al muchacho rebelde, que es lo que le dijo el profeta, pero rebelde. Entonces, el pastor está tratando no tanto con el don, sino con el carácter. Entonces, antes de decirle que tiene una corona de diamantes sobre la cabeza, hay que decirle, sujétate, macho cabrío. No sé si me están entendiendo. Es eso. Entonces, cuando llegan los profetas a los eventos, sueltan una palabra, y si es que no se le sujetó a tiempo y no se le dio una buena enseñanza, los eventos, en lugar de beneficiar, destruyen y dividen iglesias. Así que hay que tener sabiduría con eso. Yo antes de eso, por eso es que discipulo. Yo tengo un grupo de discípulos y ellos saben. Es más, saben de quién ponerse las manos y de quién no, y van discerniendo. Es cuestión de enseñanza. El maestro lo hace. Iván, nuevamente, por favor, adelante. Perdón, apóstol, no, la pregunta exacta es ¿por qué todavía se sigue viendo en la iglesia cristiana digamos, esa situación? Porque realmente pues ya no lo he explicado eso en la clase pasada, pero ¿por qué aún se sigue presentando eso que son em, como tan celosos en nombrar ese ministerio cuando está estipulado, digamos, bíblicamente? Son dogmáticos, es un dogma. Es una Bien. doctrina de hombres, ya se hizo dogma. Si estamos en una denominación fuerte, entonces eso es lo que algunos ponen dogma de fe, o sea, una declaración de principios. En la iglesia le ponen, aquí no creemos que hay apóstoles. Por ejemplo, el cuerpo de pastores de Quito no recibe la ordenación de apóstoles, no recibe. Aquí solo pastores. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Constituí el Consejo Apostólico Nacional. Y ya. O sea, es lo que entonces la persona que tiene el llamado, que tiene el manto, que tiene el reconocimiento, que tiene la ordenación y que tiene la credencial, nosotros lo reconocemos. Tendrá que ver. ¿Sí? No, perdón. Termine primero con esa porque me surgió otra pregunta ahorita de lo anterior del pecado vertical. Ya. Qué pena. Entonces que le reconozcan o no le reconozcan, eso ya es, qué pena. O sea, que si no le reconocen como profeta, al apóstol Pablo no le reconocían como apóstol. Al apóstol Pablo le decían, tú no eres apóstol, tú eres un hermano, tú eres el hermano de la congregación. Sí, creemos que Dios te rescató de esa vana manera de vivir, creemos que Dios te rescató del asesino que tú eras, pero tú no eres apóstol. Entonces Pablo en un momento en Gálatas capítulo 1, por eso es importante leerlo y saber, en Gálatas capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni para hombres. Entonces, con que Dios le constituya a uno y uno tenga la limpia conciencia de que así es, va a bastar para que venga alguien y le reconozca. El carácter también va a mostrar qué ministerio tiene. Ahora sí, la siguiente pregunta. Apóstol, el pecado vertical no se iría más sobre el pecado contra el Espíritu Santo nomás o encierra también a Dios, porque acá en Mateo 12, 31, 32 dice de la siguiente manera, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Sí, es parte del pecado vertical, sí. Pero pero acá digamos que especifica directamente solo a la blasfemia contra el Espíritu Santo. O no sé si yo lo estoy entendiendo mal. No, sí tiene más, hay más. ¿Sí? El pecado dice, hay pecado de muerte. ¿Y cuál es el pecado de Ajá. muerte? Todo tipo de pecado vertical. Mire, no sé cuántos de los que están aquí tenían tradición católica. Quienes tenían tradición católica antes adoraban imágenes. Algunos decían, no, nosotros no la venerábamos, pero usted tenía la imagen o sentía algo por esa imagen. Pero el pecado de la idolatría es una cosa, la imagen que provoca el celo, es fornicación espiritual, es adulterio espiritual, de tal forma que eso no es tan ligero, no es tan sencillo. La rebelión, por eso fue que Satanás fue echado de arriba. Y así una serie de cosas. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa es una cosa que tiene que ver con filiación. Por ejemplo, siempre he dicho esto de aquí, como que yo voy caminando por la calle y un tipo que va caminando al frente me dice, ladrón, me grita ahí, ladrón. Y yo le quedo viendo y
no es conmigo, y si me dijo a mí, me pasa, me resbala porque el otro ni me conoce. Pero otra cosa es que yo vaya caminando con mi novia, con la que me voy a casar, con la que he caminado 5 años, me conoce, le conozco, le he contado todos mis secretos, ella sabe exactamente lo que soy, sabe que soy un ser íntegro y todo lo demás, al menos en esa parte económica. Ella sabe de que yo soy una persona muy, muy intachable, y de pronto ella me dice ladrón. Ah, ¿se dieron cuenta? Eso es una blasfemia. Entonces, ofenderle al Espíritu Santo es irse en contra de una virtud, que hay que conocer la virtud. Una persona que no es llena del Espíritu Santo, tranquila, no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Son susceptibles de salvación en cualquier momento. Porque dicen, es que no, Espíritu Santo no es Dios. No, no, no. Es un pecado de filiación. Yo conozco al Espíritu, yo sé cómo es el Espíritu. Yo conozco al Padre, yo sé que Él es bueno. Atribuirle una obra del demonio al Espíritu Santo, eso es una blasfemia, habiéndole conocido. Es como que usted dice, ¿y por qué esta enfermedad me la mandó Dios? Ahí Dios, ajá, ahí puede decir, oiga, ¿qué le pasa? Yo le di vida, yo le di mi hijo, yo le di la carne de mi hijo, yo le di la sangre de mi hijo para que usted tenga vida. Usted no me puede venir a mí a achacar. Le estoy diciendo que Él es enfermador. ¿Me entiende? Cuando Él es sanador. No, pero Dios me va a condenar si es que yo hago esto de aquí. Usted está diciendo que Dios es condenador cuando Dios es salvador. No sé si me explico la diferencia. Uno tiene que atribuirle a Dios lo que Dios es, y a las obras del diablo lo que son obras del diablo, y a lo que le pasa al cuerpo cuando van transcurriendo los años, que le pasa lo que le va a pasar a todos. Mi abuelita decía, o nos envejecemos, hijito, o nos morimos. ¿Tú qué prefieres? Yo le decía, yo quisiera envejecer, pero joven, para que no se me note. Entonces, ese es el punto. Apóstol, yo he recibido Gracias. una pregunta esta tarde. Gracias, Iván. Iván, hermano, quería decirte que una de tus preguntas que el apóstol ahorita estaba... Perdón un minutito, voy a tomar un vaso de agua nada más. Sí. No chocolate, para que no me... Sí. Vaya, lo que yo les digo algo a los hermanos. Quería decirles que todo lo que es la enseñanza pasada, la pastora Saraí, ella está transcribiendo todo eso. Vamos a crear hoy ha habido más bien como preguntas y respuestas, pero cuando las clases que son básicamente colocando fundamentos como la primera clase, aunque aquí también se está colocando, pero más bien están como sueltos, o sea, organizar esta clase como para montarle algún módulo, pues está un poquito complicada, pero bueno, Sara, ahí tenemos taller. Quería decirte, hermano, que sí se están transcribiendo, tan pronto por lo menos ya está está por terminarse la de la semana pasada, la de hace 2 semanas. Cuando terminemos con todo lo que es el ministerio quíntuple, que ya hayamos cubierto bastante, que el apóstol entienda que ya concluyó y tocó bastante lo que es el fundamento del ministerio quíntuple, vamos ahí, hacemos el resumen, se lo pasamos un borrador al apóstol, lo mira, se le añade lo que haya que añadirle, se le quita, lo aprueba o no lo aprueba, entonces ahí lo vamos a hacer un módulo en los 2 idiomas, para que le sirva a ustedes también para poder enseñar más adelante. Entonces, hermana Sara, ¿puedes abrir el micrófono y explicarle lo que me estabas explicando esta tarde en lo que el apóstol llega? Por favor. Hola. ¿Explicar cuál parte? Porque usted sabe que hablamos... le estabas añadiendo algo de la historia. Ok, sí. Ustedes saben, hermanos, que no se trata solamente de transcribir palabra por palabra, porque, ¿verdad? En el camino se tocan varios temas, y es bueno que a la hora de uno, cuando vaya ya a usarlo como manual, tener como algo más sólido en cuanto a las referencias históricas que se dan, como por ejemplo el apóstol ha hablado sobre el concilio de Nicea, en qué momento eso aconteció, donde se deja ya de hacer apóstol y todo eso. Entonces estoy tratando, ¿verdad?, de tomar los datos históricos con sus fechas para que usted lo pueda, cuando lo toque leerlo, tener eso ya más sólido, más firme, porque una cosa es que te lo mencione y otra cosa es tú tener ya el dato ya bien fundamentado.
Bien, entonces estamos trabajando para que para que cada clase sea esté lo más completa posible. Si hay una idea que se ha expresado, poderla enriquecer a fin de uno poderse nutrir aún mejor. Bien, eso es lo que estamos trabajando hasta ahora. Pero tenga paciencia que Dios es bueno y Dios es grande. Amén. Aleluya. Gracias, mi amor, Saray. Ese trabajo nosotros lo hacemos, por ejemplo, Oriana y yo lo hemos hecho para la otra escuela, para Cabot, pero esta vez realmente es mucho trabajo para mí, como que crear las grabaciones, trabajar con las grabaciones, acortarlas, editarlas, montarlas en YouTube. Entonces, la hermana Saray ya de alguna manera nos había visto hacer un trabajo parecido, y para Cabot, y yo sé que ella con excelencia lo va a superar nuestro trabajo y mucho más. Entonces sé que por ahí se van a añadir otras manos, y realmente para eso es que estamos aquí. Al final lo que queremos es que sí, crear un módulo, pero para beneficio de todos. Pero como le dije yo a la hermana, creamos un borrador, lo pasamos al apóstol, él lo mira, lo examina, lo aprueba, y bueno, ya usted escuchó mejor. Bien, muy bien. Entonces, seguimos ahora sí. Listo. No sé ni dónde me quedé. ¿En qué me quería levantó la mano Saray. Sí, apóstol, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta, porque se da el caso con respecto a lo que son los pastores. Hay gente que dejé el pastorado, me fui de la iglesia e hice mi vida. ¿Qué pasó ahí? O sea, entonces la persona duró un tiempo siendo pastor y de un momento a otro me fui y hago mi vida. Eso no es, eso como que hay algo ahí que no pega. ¿Será que en un principio no era pastor? O tal vez lo ejerció, pero no estaba listo y siguió adelante y al final se desgastó, se decepcionó, se desilusionó. Porque no creo, como te acaba de desenseñar, que el pastor es pastor hasta que ya muere, hasta que es viejito. Entonces, si la persona hace esa acción, algo pasó allí, porque, por ejemplo, la persona que me alcanzó a mí, él dejó de ser pastor, dejó la iglesia, o sea, a vivir su vida normal. No digo que sea descarriado, pero eso está raro. Eso como que algo ahí no cuajó bien. ¿Eso Bueno, se puede? ¿Es posible? O ahí le dejo. sí, Apocalipsis capítulo 3, retén lo que tienes, no sea que venga otro y tome tu corona. Las coronas se pueden caer. El ministerio se puede perder, la salvación no. Pero por eso es que uno tiene que ser coherente. El llamado no, porque es irrevocable. La persona entrega esa corona. O sea, la suelta, la deja caer, o ¿cómo claro, usted explica eso? el galardón, o sea, el galardón de entrar después de haber cumplido, porque el apóstol Pablo claramente dice, he acabado la carrera. Estoy listo para ser sacrificado. Para mí está guardada la corona. Yo terminé. O sea, tiene que terminar. Entonces, aquí viene el asunto. Les voy a decir por qué mucha gente, aquí viene la respuesta con la explicación que les di al inicio. Hay muchos pastores. El índice de pastores que dejan el pastorado no es pequeño. No sé cómo sean sus países, pero acá en Ecuador es grandísimo. Hay un libro de Rick Warren, que es una iglesia con propósito, me parece que es. Él dice que el nivel de deserción de los pastores en Estados Unidos es más grande que en cualquier otro lugar del mundo. Y uno dice, ¿y por qué desertan? Cuando es tan lindo pastorear, porque claro, una cosa es subirse al púlpito y sentir la gloria de esa Shekinah que viene el rato que uno empieza a ministrar, pero otra cosa es vivir con la conciencia de que tengo el encargo y la responsabilidad de que debo mantenerlo. ¿Y por qué no pueden mantenerlo algunas personas? ¿Qué pasa? Aquí voy al punto. ¿Qué pasa cuando en un pastor tuvo un mal maestro o un falso maestro que le enseñó que cuando más alto es el encargo, más grande es la caída? Así que cuídate, hermano, porque tú tienes que guardar tu salvación con tus propias obras y tu ministerio, pero con sangre, sudor y lágrimas. Entonces, claro, le enseñaron mal eso y se fue convencido y aguantó durante 20 años. Porque un hombre puede dejar de pecar 20 años, sí puede, pero irrevisiblemente en un momento de la vida, esa persona se va a topar con su imposibilidad y va a pecar. Con un pecado que de acuerdo con su moralidad que podría ser tomar un dinero de la iglesia.
que podría ser chismosear de su cobertura, que podría ser adulterio, que podría ser cualquiera de esas cosas. Si la persona no sabe que su llamado se fundamenta en la gracia, esa persona renuncia ahí mismo. ¿Me explico? ¿Me entendieron? No se fundamentó en la gracia, sino en sus obras. Y por eso es importante que cada persona haya sido perfeccionada. Yo digo esto les va a gustar. Si usted en su vida ha recibido solo la administración de un pastor, usted es un quinto perfeccionado. Si usted ha recibido la administración de un pastor y un evangelista, usted es 2/5 perfeccionado. Y así sucesivamente. Ahora, usted tiene la gracia de recibir una persona que tiene los 5 ministerios, usted es perfeccionado en 5/5. Normalmente un apóstol tiene los 5 ministerios, normalmente, porque abre la iglesia, porque pastorea a las personas y todo lo demás. De ahí la bendición de contar con, porque te forman el carácter. Lo que yo les digo a mis hijos ministeriales, verás, hijo, cuando tú estés como pastor, eventualmente en un momento vas a pecar y te vas a tener que levantar. Y cuando te levantes, te vas a tener que levantar con la cabeza erguida, sabiendo que tu Redentor vive y que Él te levanta del hoyo que tú mismo cavaste. Si tú eres justo, tú te vas a levantar, pero si tú no eres justo, no te vas a levantar. Y de ahí la importancia de que los padres espirituales les digan a los hijos, no he visto un justo desamparado, etcétera. ¿Verdad? Los hijos no van a mendigar pan, pero el justo no está desamparado, porque siempre hay uno. Y ahí viene la importancia de la cobertura, del mentor, del padre apostólico, del padre pastoral, del padre evangelístico, que lo va a levantar en un momento determinado. Cuando nos encontramos con un ministro que lo que viene es a cuestionar su moralidad, es porque la moralidad de él está más grave. ¿Me explico? Por eso Jesús les dijo, y eso tiene base bíblica, le dijo, hipócritas, porque no ven ustedes la viga que tienen en sus ojos en vez de estar viendo la pajita en el ojo ajeno. O sea, los dos tienen algo de madera en el ojo, solo que al uno se le nota más, y ese es a ti. La viga en el ojo no te deja ver con claridad que lo que el otro tiene es una pajita. Entonces, el hombre que se sustenta en la doctrina de la gracia, por eso es importante que el apóstol eche fundamento. Porque en la primera iglesia no teníamos pastores que renunciaban, sino pastores que morían de frente ante un león o ante un toro. Ellos tenían el problema al frente y se dejaban matar y gloriosamente para recibir esa corona de gloria. Ahora viene el problema y la gente dice, eso está demasiado para mí, está demasiado estresante, yo no me puedo hacer cargo de eso, me hago a un lado y que venga otro que es mejor que yo. Se acabó. Su propia religión le mató. Adelante, Normita, por favor. Sí, por eso se cansan. Yo he escuchado, conozco matrimonios que pastoreaban y dejaron porque se cansaron. Por eso es que no hay certeza en su llamado, no están establecidos, o sea, como que no fueron puestos por el hombre, sino que no se llega a entender que el que te levanta como pastor es el Señor. No tienen esa convicción, no tienen esa certeza. Por eso se cansan. Exacto. El cansancio ministerial, alguien me decía, pero usted no se Mal cansa. formados, eso podría ser, se podría llamar que han sido mal formados. Mal formados. Mal formados. Mal formados. Fue una mala formación. Hay que arrancar eso. ¿Y quién corrige eso? El profeta. ¿Y se puede corregir eso? Claro. Por eso es que hay pastores que van a tener que entrar bajo cobertura apostólica y profética para que el profeta arranque lo que estaba torcido y vuelva a plantar con el mismo género, pero para que sea una planta bien formada. Sí, correcto, mi amada profeta. Así es. Y claro, ahí Iván nos está poniendo, ejerciendo sus propias fuerzas. Sí, porque no me santifico yo, me santifica Dios. Caí, pero me levanto. Yo no les voy a decir que yo no he pecado, yo sí he pecado, pero no me enorgullezco de eso. Yo no me enorgullezco de ninguna manera. O sea, estaría mal en enorgullecerme de eso, pero sí permito que el Espíritu Santo me levante y me diga, oye, yo tengo algo para ti más adelante, así que ya, sacúdete y sigue. Y no lo vuelvas a hacer. Sigamos entonces, profeta Noelis, por favor, adelante. Bueno, sí, brevemente.
La verdad que ese tema es bien difícil y yo no creo entenderlo, ¿no? Como es que, bueno, usted está tratando de explicarme que la gente abandona, pero acerca de lo que dijo, el problema de la iglesia aquí en Estados Unidos es bien complicado porque yo me encuentro con mi pastor, mi pastor de aquí tiene 31 años, creo que cumplió 31 años. Y él y es un hombre lindo de corazón y está haciendo un buen trabajo, ¿no? Dentro de de su madurez y todo. Pero los problemas, yo meditaba en estos días, eso que usted decía, o sea, mientras estos hombres, estos mártires estaban muriendo delante de los leones y ahorcados y todo eso, las luchas del cristiano aquí en la iglesia de Estados Unidos es de llegar el domingo, o de que hubo frío, o de que voy a trabajar y ya se parece un logro de que usted no trabajó este día para ir aunque sea a congregarse. Los retos son esos, el clima está frío. Texas, yo estoy en Texas, Texas no es muy frío. Texas muy frío, 0 grados, y eso con una buena chaqueta ya está. Mientras usted se baja de un carro, aquí todo el mundo tiene carro. Entonces son los retos del cristiano, por si acaso alguien no sabe, o pues es lo que vivimos aquí. Esos son los retos. No soy quizás la voz que más lo puede explicar, pero del ministro, esto es bien tremendo, porque de verdad que hay ministros aquí tremendos, formados con unción, con muchas cosas. Y sin embargo, usted ve que como la gente no reacciona. Las ovejas, vamos a decir, el resto del pueblo. Si es hispano, no estudia la palabra, no sabe nada, es un niño toda la vida, depende de un servicio, es católico en el sentido de que voy los domingos, ya chequeé y esa es toda mi vida. Esto es bien complicado y todo es trabajo. Y los ministros muchos de los ministros están muy frustrados de congregaciones que no crecen por más que se entregan. Aparte que normalmente ellos están trabajando duro también, aparte de la obra. Así que esto es un poquito difícil, pero bueno, gracias, porque ahí vamos todos. ¿Quieren que les dé una mala noticia? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, así que la mayoría no es. La mayoría no es. Ni de ovejas, ni de ministros. Yo le doy la gloria al Padre. Les voy a decir lo que me pasa a mí en el ministerio. No solamente en Estados Unidos, acá también yo, cada vez que hay culto, pongo un mensaje. Hay culto, nos vamos a congregar. Y muchos leen y pocos van. En ellos se cumple literalmente lo que dice la palabra. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo pongo cada vez en el chat de la iglesia, el día miércoles tenemos en el Valle de los Chillos, jueves en Quito, viernes Valle de los Chillos, sábado Quito, domingo Valle de los Chillos, y todos los días de reunión yo pongo el llamado. Y todos lo ven, son muchos, y van pocos. Ahí se cumple. Pero los que van, me acompañan, créanme que hay gente que yo digo, wow, es tremendo porque me acompañan miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y si es que hay más actividades, me acompañan, y si pudieran irse a los viajes, yo mañana salgo a Guayaquil, si pudieran irse conmigo, se van conmigo, no se van porque son 8 horas de viaje. Y después del culto le piden que siga el rema en la comida. Sí. O sea, yo acá tenemos que decirles a esos discípulos, que son pocos, son más o menos 20, 24, pero esos discípulos están incansables, son hambrientos, son insaciables y están dale, y me escriben hasta las 2 de la mañana, apóstol, el rema que usted dio, ayer les hablé acerca de Eva y de Adán y de no sé qué, y apóstol, wow, qué tremendo, y me siguen, cling, 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 me sigue sonando el teléfono. Así que a los que se les hace discípulos, por eso dijo, Señor, no te encargues de tener miles, sino y de hacer discípulos. El discípulo es el que es disciplinado, el discípulo es el que cuando recién empezó le ministrábamos mucho el espíritu. Esto es lo que yo hago, ingreso tocando el piano
y hacemos mucha administración de espíritu en este sentido. Luego impongo las manos, piano, adoración, llenarse, 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 hasta cuando yo siento que ya, ¡puf! En ese momento empiezo a echar la semilla, 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 palabra, palabra, le predico, y mis prédicas no son cortas, como les consta a ustedes. Y yo hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hay algunos que dicen, ya ¿cuándo se va a callar? O sea, los que son del reino quieren más, los que no son del reino quieren menos. Y los que son del reino de abajo me quieren ver muerto. Y se acaba se muere y se acaba nuestra tortura, pues es que habla mucho. Y bueno, así que es cuestión de naturaleza, es cuestión de naturaleza. No puedo decir que nosotros vamos a hacer según nuestro diseño, nuestro modelo o nuestro querer. Van a reaccionar conforme al espíritu. Y acá también, le repito, hay gente que no. Es que el domingo hace frío, hace calor, es invierno, es verano, llueve. Yo siempre les digo, ¿y ustedes azúcar que se va a derretir si se moja? Coja un paraguas y camine. Yo me acuerdo que alguna vez no tuve auto, caminé como 14 kilómetros para llegar a la iglesia. Así que yo sé lo que no es el impedimento y voy a ir terminando ya, porque les quiero decir esto. El que ha sido fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Acuérdese del que va. Usted lo va a enviar al que cuando iban 3 era uno de los 3. Que cuando usted citaba a las 4 de la mañana para orar, ahí estaba esa persona. A los fieles los escoge Dios, no a los más doctos, a los más preparados, fieles. Aquí están ustedes. Ustedes tienen fidelidad. Ya se les nota la cara de sueño, pero gloria a Dios que siguen. Y a mí también. Entonces, hay que entender que Dios pone el querer y el hacer. Dentro de los 5 ministerios, con este pensamiento quería yo ir terminando. Dentro de los 5 ministerios vamos a reconocer que voy a tener que hacer de la siguiente manera. La próxima les pido que no hagamos mucha pregunta, sino que voy a desarrollar. Este es el apostolado, estas son las características del apostolado. O sea, desarrollemos la clase. Este es el profeta, son características del profeta. Este es el evangelista, hagamos las características del evangelista, pastor y maestro. Una vez que terminamos eso, preguntas. ¿Les parece? Mantengámonos así y así podemos ir avanzando para darle un poco de secuencia. Voy a hacer citas históricas, como bien estaban llamando ustedes, en tal caso remitirse a. Bueno, es fácil remitirse a lo que yo les acabo de decir, cesacionismo, concilios y todo lo demás, pero es importante tener un poco también de esquema y de organización. Hasta ahí mi amada profeta, no sé si alguien quiera preguntar algo más, la última de la noche, porque como no he comido chocolates, ya no aguanto. Yo también le agradezco, apóstol. Yo sé que esta vez ellos todos quisieron preguntar, pero también abrí esa apertura porque así pues nos vamos conociendo, vamos más o menos interactuando, que esa es la idea, ¿no? Sí. Y vamos entrando de alguna manera como familia, ¿no? Y eso nos edifica a todos de alguna forma. Pero sí, ya sabemos que para la próxima necesitamos pues desarrollar para poder avanzar. El año se va súper rápido y solamente vamos a tener apóstol cada 15 días. Yo no voy a dar más espacio a preguntas, creo que tengo que levantarme muy temprano, igual que el apóstol. Sí me gustaría, Jorge, si está por ahí, que termináramos como comenzamos, adorando al Señor y dando gracias al Padre por lo que Él nos ha dado en esta noche. Las que se quieran quedar, yo les puedo dejar la sala abierta. Siguen, pueden quedarse orando como acostumbramos a hacer. Creo que Laurita tenía una pregunta. Me parece que la levantó antes de que yo. Sí, pastor, apóstol. Nada más era, una vez en mi congregación, yo hice una pregunta sobre los ministerios y ellos dijeron, eran varios pastores de varias iglesias, ellos dijeron que allí no había división de ministerios, que todo el mundo tenía que ser maestro, todo el mundo tenía que ser pastor, o sea que ellos, por ejemplo, todos tenían que ser ujieros, o sea que no había divisiones, todos eran todos, no importaba. Y yo la pregunta había sido sobre profetas. La palabra de Dios nos dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. Así que se pueden reunir 50,000 personas a decir lo contrario de la Biblia. Si la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Hasta ahí mi respuesta. Okay.
Y la última cosa es la piña colada sin ron, es muy rica. Está bello, creo. Él ha venido a Puerto Rico. Me gustaría, pero cuando venga le vamos a invitar a una piña colada sin alcohol. Me gustaría que, por aquí veo a la pastora Milcaris, ¿quieres cerrar en oración